Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy vamos a hablar de sanación y salvación. ¿Qué le corresponde a cada cual? La dicotomía de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero tenemos a nuestros ministros Miguel Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imágenes. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, está sábado. El quinto, respetaría a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás, faltará falta de testimonio. El décimo, no considerarás tu casa de tu primo. Muchas gracias. Amén. Adelante, bendecido ministro. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De De Dios. Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Reyes. Amén, Abba Padre. Abba Padre. Adelante, Carlito. Abba Padre. Amén. Hacía falta, ¿no? Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esa más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Saludo fraternal a toda esa hermosa, amada iglesia en todas partes del mundo. Los que nos ven en cualquier rincón del planeta, ósculo santo para todos. Amén, lo recibo. El estudio de hoy se llama sanación y salvación. Sanación y salvación, dos cosas distintas. Y dice, no, salvación es igual que sanación. No. Y ya hoy el Señor nos lo va a explicar. Una es para la carne, la sanación, y una es para el espíritu,
la salvación. El Espíritu, Dios, dice en Hebreo, en el capítulo 1, en el versículo 7, estaba Dios sentado en su trono y ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda. Y cuando formó el primer hombre, Adán, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que nos quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu y sopló ese aliento de vida a estos cuerpos. El espíritu que está dentro del cuerpo tiene que hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Ese es el trabajo y la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es nuestra, hablo según la carne, santificación. Porque la carne no es santa, sino que santo es el Espíritu. Así que el Espíritu tiene una misión de parte de Dios: salvar al alma, que es la carne. Por eso se le llama alma viviente. Ahora bien, el Espíritu puede hacer una sanación, sí, puede hacerlo. Como el médico puede hacer una sanación, el Espíritu, por el poder de Dios, también puede hacer una sanación. Pero de la misma manera también puede traer a la vida de las personas maldición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que confesamos. Porque la boca sirve para bendecir o decir mal las cosas. O sea, mal decir. En el tiempo de Eliseo había un hombre llamado Naamán. Este hombre tenía lepra, estaba enfermo. Y fue hasta que Eliseo a solicitar su sanación. Estamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27. Ustedes lo van a leer. Yo solamente le voy a dar un bosquejo de lo que estaba aconteciendo ahí, para no hacer el estudio tan largo. Este hombre llegó a Eliseo y le pidió a Eliseo para que lo sanara de la enfermedad que tenía, la lepra. Eliseo le dijo que entrara 7 veces al río, saliera y entrara por 7 veces, y que eso iba a ser suficiente para que su lepra le fuera quitada. El hombre al principio se quejó, pero los que estaban con él lo apoyaron y le dijeron, ya viniste, ya estás aquí, vamos a hazlo. O sea, no es lo mismo que... Pero él pensaba que Eliseo le iba a imponer las manos y iba a hacer un pocotón de oraciones, como lo que están acostumbrados ahorita muchos ministros incompetentes. Este Eliseo simplemente le dijo, vaya, que vaya y se meta al río 7 veces y salga y entre, y con esto es más que suficiente. Y el hombre al final lo hizo y fue sanado. Pero el criado de Eliseo, Giesi, este hombre, Naamán, le dijo a Eliseo para darle dinero y darle unas prendas. Y Eliseo le dijo que no, que él no iba a recibirle nada, que todo lo había hecho gratuitamente. Pero el siervo de Eliseo se le pegó atrás y le quitó las prendas y le quitó el dinero al hombre. Cuando volvió, Eliseo le dijo, ¿dónde estabas? Y el hombre le dijo, no. El siervo le dijo, he estado aquí, yo no he salido. ¿Dónde estaba? Y el hombre no le quiso decir. Pero el corazón de Eliseo ya estaba viendo todo lo que estaba pasando porque era profeta del Señor, nuestro Dios. Así que le dijo que la lepra de aquel hombre, que le quitó a aquel hombre, oído aquí, amada, muy importante esto. La lepra de aquel hombre iba hasta a estar sobre su siervo para siempre, por descendencia.
Mira la maldición que le tiró Eliseo a su siervo por haberle quitado las prendas y por haberle quitado el dinero. Ahora tú tendrás esta lepra y tu generación para siempre. Podemos entender entonces que como no hay una cita bíblica que diga que después Eliseo le perdonó y que le quitó esa maldición de encima, hasta el día de hoy el que tiene lepra podría ser descendiente de este hombre. ¿Sí me explico? Ahora, Eliseo no solamente por el poder del Espíritu Santo sanó a aquel hombre, sino que también enfermó al otro. ¿Sí vamos comprendiendo? Estamos hablando de sanación y salvación. Así que la pregunta es, ¿puede Dios destruir el espíritu? Sí. Dios tiene el poder para destruir el espíritu. Pero peor es que Dios ponga el espíritu y el cuerpo en una condición infernal, porque eso es un infierno, de generación en generación con lepra. Pero peor es que Dios ponga el espíritu y el cuerpo en una condición infernal y no tenga cura ni humana ni espiritual por la eternidad. Ahí perdió su salvación y perdió su sanación, simplemente por haber hecho algo en contra del profeta. Sí vamos comprendiendo. En el libro histórico de Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice el Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu. Más bien temed a aquel que puede destruir el espíritu y el cuerpo en un infierno. ¿Usted cree que una persona que nazca de generación en generación, ese espíritu y cada cuerpo que Dios le dé, pero que sea un leproso, no es un infierno? La gente piensa que el infierno está bajo la tierra. El infierno está entre nosotros. Eso es una vida infernal. Este ejemplo. Y es lo que el hombre no termina de comprender, que a Dios no se le escapa a nadie. Y que la mano de Dios es tan amplia y larga que llega en todas partes del mundo. Y aún fuera de él. ¿Dónde puede esconderse el hombre de Dios? Ahora bien, ¿qué está escrito en Colosenses 3:25? El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Así que si el espíritu tiene una orden de Dios de hacer al hombre exterior a imagen y semejanza de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, ¿cuál es el trabajo del espíritu sino obtener el conocimiento que le va a ayudar a hacer que este hombre exterior sea a imagen y semejanza de Dios? Para eso estas conferencias, estas congregaciones, para comprender lo espiritual. Sanación es la acción de sanar. Salvación, acción y efecto de salvar o de salvarse. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La sanación es para la carne, con sus deseos engañosos. La salvación para el espíritu, con sus frutos espirituales. Los deseos de la carne y los frutos del espíritu
son independientes y forman la dicotomía del cuerpo humano. En nuestro cuerpo tenemos pensamientos de nuestra mente y pensamientos de nuestro corazón. Hay un dicho por ahí que siempre la madre le dice a la hija, cuando esa hija se enamora de un mal amor para la madre, le dice: no pienses con el corazón, piensa con la cabeza. ¿Lo han oído? No pienses con el corazón, piensa con la cabeza. Así que en nuestro cuerpo tenemos pensamientos de nuestra mente y pensamientos del corazón. De la mente procede nuestra naturaleza humana y del corazón el conocimiento adquirido del Evangelio de Dios. Pues en nuestra sangre pasa la pasión de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, creyentes. Por eso estamos pendientes de las cosas del Señor. Como dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura que es inspirada por Dios es útil. Hay que darle la utilidad que tiene. De enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. A fin, tiene una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Tiene que ser preparado, no vino preparado. El hombre tiene que ser preparado para toda buena obra. Y el único bueno es Dios. Entendemos que primero lo terrenal y luego lo espiritual, como está escrito en 1 Corintios 15, 44 al 49. Se siembra cuerpo animal. Este cuerpo es animal. Resucita cuerpo espiritual. Lo que está dentro de este cuerpo es espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Cómo se llama este cuerpo? Alma viviente. Esto es el alma. El cuerpo es el alma. Mucha gente le está diciendo alma al espíritu. No. El espíritu es espíritu y el cuerpo es el alma. Alma viviente. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Por eso vemos a muchos por ahí decir: después que han hecho tanto daño, ahora son cristianos. Bueno, den gracias a Dios porque por lo menos fue llamado, fue transformado. ¿Ok? Porque para seguir haciendo el mal, mejor que cambien al bien. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales. Cuál el celestial, tales también los celestiales. Y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y por lo tanto vuelve al polvo de donde salió. Pero el segundo hombre es del cielo, espiritual, y regresa a Dios que lo dio. Ahora bien, tal el terrenal, tales también los terrenales. El hombre terrenal es fornicario, adúltero, lascivo. En él hay pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades
y pare usted de contar. Estos deseos están en todas las carnes. Unos tienen activado más una cosa y otros otra, pero en todos está lo mismo. Porque Dios en su justicia hizo todo a vanidad para que viviéramos en la esperanza de Él. Por eso ninguno puede condenar a otro de pecado, porque todos fueron constituidos según la ley pecadores, y justos según la carne no hay uno solo. Pero hoy somos justificados por medio del conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios, que es la que nos vino a salvar. Mas en el espiritual hay bondad, mansedumbre, misericordia, templanza, tolerancia, amor, perdón, o sea, sedaca, justicia social. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas con justo juicio, pero él no puede ser juzgado, pues tiene en él la mente de Cristo como ancla de salvación del alma viviente. De esta forma, el Espíritu salva la carne. Recordemos que Cristo no vino por los ángeles de Dios, sino por la descendencia de Abraham, o sea, por nuestra carne. ¿Qué le corresponde al terrenal y qué al espiritual? El terrenal, sanación. Al espiritual, salvación. Por ejemplo, en el libro de Pentateuco, Números capítulo 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestro cuerpo tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Y Dios entonces, a ver que ellos estaban quejándose, Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y dirá, ¿por qué Dios le envió serpientes ardientes? Bueno, nosotros sacamos la correa y le damos unos correazos a los hijos. Y del mismo cuero sale la correa. Dios, que puede hacerle otros cuerpos a esos espíritus, le mandó serpientes para que lo picaran y fueran ejemplo para nosotros de que no debemos de ser desobedientes con Dios. Hermano, o sea que Dios es el que da la vida y el que la quita. Deuteronomio 32, 39. Yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que hiero, o sea, el que causo la herida, la enfermedad. Y yo soy el que sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Vamos a seguir entonces nosotros desobedeciendo a Dios. ¿Valdrá la pena? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos hecho mal por haber hablado mal del Señor y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Muchos
toman la serpiente de bronce, el tema de la serpiente de bronce, los sacerdotes de la católica romana, toman esto de la serpiente de bronce para decir, sí, si Dios mandó a hacer la serpiente, porque nosotros no podemos adorar a María. Pero ¿por qué Dios mandó a hacer la serpiente? Porque ellos desobedecieron. Ellos estaban muriendo porque Dios le envió serpientes que los mordieran. Y con el veneno murió mucho pueblo. Pero cuando se arrepintieron y fueron a que Moisés y rogaron a Moisés que orara por ellos, entonces Moisés oró al Señor y el Señor dijo, bueno, levanta una serpiente de bronce, ponla sobre un asta y todo el que mire a la serpiente será sano. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. ¿Por qué la hizo? Porque ellos desobedecieron. Para la carne que es desobediente está el médico. ¿Ve? Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí hay una muy buena interrogante. ¿Por qué el Eterno mandó a Moisés a hacer la serpiente de bronce? Porque el pueblo habló mal de Dios y de Moisés. Y está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. A pesar que Dios los había sacado de Egipto y las maravillas que había hecho ante sus ojos, no fueron pacientes y querían ver resultados inmediatos. Por su desobediencia, Dios mandó a las serpientes que mataron al pueblo. Y luego, al verlos arrepentidos ante Moisés, Dios el Señor le dio orden a Moisés para que hiciese una serpiente de bronce y la colocara sobre el asta, para que todo el que fuera herido visitara la serpiente y al mirarla fuera sanado. Es de saber que este es el símbolo de los médicos, una serpiente en el asta. ¿Ustedes han visto el símbolo de los médicos? Una serpiente sobre el asta. Y aquí viene el asunto de la serpiente sobre el asta, para que sean sanados. Esta carne se porta mal. Esta carne tiene como fin la muerte. Sí, ella es mala por naturaleza. ¿Ve? Por eso nosotros que hemos conocido el Evangelio de la gracia de Dios, tenemos que dominar los deseos terrenales y llevar el cuerpo de muerte al cuerpo de vida en Cristo Señor nuestro. Así, todo cuerpo o alma viviente en el trayecto de su vida va a visitar al médico o a la serpiente en el asta para recibir sanación. De la misma manera, ¿de cuántas maneras? De la misma. Y pienso que aún mucho mejor, Dios el Eterno había prometido levantar a su Hijo, nuestro Señor Cristo bendito, sobre el asta en cruz, para que todo en quien en Él ponga su confianza sea salvo. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, ahora fue levantado el Hijo del Hombre, como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 3, versículo 14. Está escrito, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. O sea, que si en algún momento determinado creyeron en una imagen creada por el hombre, en este caso la serpiente, y puesta sobre el asta, ya no es necesario mirarla, sino poner la mirada sobre Cristo, Señor nuestro. Hermano, pero hay que hacer una cruz y hacer la imagen del Señor. En ninguna manera. Porque el Señor bajó de la cruz o no lo enterraron. Enterraron al Señor después que murió en la cruz. Y para enterrarlo, lo enterraron con todo y cruz o lo bajaron de la cruz. Y luego fue exaltado y fue subido a las partes más altas del cielo para su glorificación. ¿O se quedó ahí en la tierra? No. Ahora bien, ¿se puede perder la salvación espiritual? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se pierde? Nosotros tenemos en el cuerpo un lapso de tiempo en la tierra, porque hemos sido predestinados. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Si en este lapso de tiempo nosotros no nos ocupamos de la salvación, del trabajo que Dios nos mandó a hacer con respecto al cuerpo, ese espíritu tiene que venir en otro cuerpo, como el espíritu de Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista, y pagar conforme a sus obras. Por ejemplo, Elías decapitó a los profetas. Juan el Bautista fue decapitado. Sí, vamos comprendiendo. Ojalá y esto llegue a todas las personas que están haciendo hoy el mal. Porque y que Dios les abra el sentido del entendimiento. Porque al comprender esto, van a temer hacer el mal. Porque no hay uno solo que se escape del brazo de Dios. Y el brazo de Dios se ha desnudado sobre su pueblo. Así que sí se puede perder la salvación. Mire, pero aquí dice que yo fui predestinado antes de la fundación del mundo para ser salvo. Pero si tú no despiertas a ese espíritu, y ese espíritu no hace el trabajo que Dios le mandó a hacer en este trayecto de vida de 100 años, entonces tiene que venir en otro cuerpo a hacer el trabajo que no hizo. Y se le está sumando todo el mal que hizo en este tiempo. ¿Eh? Por eso nos parece injusto que nazca un niño sin brazos y sin piernas. Nos parece injusto que muera un niño de bala, por muerte de bala, a temprana edad. Pero no vemos el trasfondo del problema. Que esto se ha convertido en un círculo vicioso, que lo que nosotros hacemos también se nos va a hacer. Así tengamos otro cuerpo. Porque quien va a pagar es el espíritu. ¿Y cómo es esto? Que yo te puedo dar un pellizcón a ti y me vas a decir que te duele la carne. Pero no es a la carne la quien le duele, sino al espíritu. Porque cuando el espíritu sale del cuerpo, a la carne la trituran, la hacen carne molida y no te va a doler absolutamente nada. Pero mientras el espíritu está en el cuerpo, sientes dolor, angustia, hambre, desesperación. Y ese es el verdadero infierno. Entonces Dios te envía en un cuerpo para que tú tienes que pagar conforme a tus hechos. Nadie se le va a escapar a Dios. Por eso, como dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pues aquel que al principio dijo, hágase la luz, es el que resplandeció hoy en Cristo por la luz del conocimiento, como está escrito en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Usted va entendiendo de lo que estamos hablando de la sanación y salvación.
¿Cómo que no se puede perder? Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Que nos qué? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Vamos a escapar nosotros? Si aquellos que recibieron la ley por medio de ángeles no escaparon, mucho menos nosotros si la estamos recibiendo del mismo Cristo, ¿cómo vamos a vituperar el nombre del Señor? ¿Usted va comprendiendo? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Creemos nosotros que Pablo con su ropa sanaba a la gente, que Pedro con su sombra sanaba a la gente, que dieron testimonio de que en nombre de Cristo sanaban a las personas. ¿Creemos en eso? Si por el testimonio de ellos el Espíritu Santo de Dios dio testimonio de su gloria y de su poder, ¿cómo hoy nosotros entonces podemos hacer vituperar el nombre de Cristo no siendo fieles a Dios? Debemos ser más fieles, ¿ah? Ser más diligentes en las cosas del Señor. El cuerpo o alma viviente tiene su fin, su castigo, su maldición. Desde el principio desobedeció y Dios le maldijo, y con él la tierra, hasta que llegara Cristo a nuestras vidas. Es Cristo, según el libro histórico de Hechos 3:26, que vino a bendecir las familias de la tierra que desde el principio estuvieron malditas. Pues está escrito en Hechos 3:26 que Dios lo envió a bendecir todas las familias de la tierra para que fueran trasladadas del mal al bien. ¿Cuál es la bendición? Dejar el mal y andar por el bien. Esa es la bendición. Y eso es lo que hace la gracia del Señor. Por eso te activa el temor, que es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Entonces empiezas a decir, si de ciertamente no me le voy a escapar al Señor, tengo que portarme menos mal. Está escrito en Génesis capítulo 3, 17 al 19, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿A quién le dijo Dios esto? Al primer Adán y a toda su descendencia, por generación en generación. O sea que este cuerpo sin Cristo está maldito. Tenemos que conocer el camino, la verdad y la vida, el ejemplo y el proceder de Cristo para ser salvo, para que se acabe aquella maldición. Ahora bien, en Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7, está escrito: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿A dónde va el espíritu? Y el polvo a la tierra. Ese es su fin. Ese es el fin de esta carne
Y ese es el fin del espíritu. Pero el espíritu tiene que entregar cuenta. Ajá, ¿qué hiciste con lo que te mandé a hacer? Yo no te dije que hicieras a ese hombre exterior a imagen y a semejanza mía, o sea, de Dios. ¿Y qué hiciste en ese tiempo? No, que me fui con la chencha y para la playa y unas botellas de whisky y todo lo demás. Ah, la pasaste muy bien. Bueno, tenés que volver a hacer ese trabajo. Y todo el mal que sembraste, recogerlo. Porque el que siembra, recoge. Sea para bien o sea para mal. Esperamos que el cuerpo por sí solo se porte bien. Pero esto es imposible para el cuerpo. El cuerpo no se va a portar bien, porque que Dios lo hizo a vanidad. Pero Dios le dio un trabajo al espíritu, para que el espíritu haga del cuerpo a imagen y a semejanza de Dios. Pues está escrito que todo fue hecho por Dios a vanidad. En Romanos capítulo 8, versículo 20. Para que viviéramos por la esperanza. ¿Quién es la esperanza? Pues por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, por vosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Porque sabemos, antes no lo sabíamos, que la ley de Dios es espiritual. ¿La ley de quién? De Dios. Mas yo soy carnal, vendido al mal. Cristo pagó por mi mal, para que yo viva en su esperanza. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Le ha pasado a ustedes eso? Que terminan haciendo el mal aunque quieren hacer el bien. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena, porque la ley te dice que no lo hagas. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el mal que mora en mí. Esto es, en mi carne. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. ¿Le ha pasado a ustedes algo así? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del mal que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oído aquí, gracias doy a Dios por Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne le sirvo a la ley contra el mal. Fíjate cuál es la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. No inclinarse delante de ninguna imagen creada por manos de hombre. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificar la fiesta del día sábado y honrar a Dios y a la amada Madre Iglesia. Esos son los mandamientos para el espíritu. Los mandamientos para la carne. No
cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio ni mentir, y no codiciarás la casa de tu prójimo. Son 10 mandamientos. 5 para el espíritu, 5 para la carne. Cristo se muestra como el camino, la verdad y la vida, por su ejemplo y por su proceder. Es de entender que cuando el espíritu y el cuerpo se unen en una misma mente y en un mismo parecer, empieza a fluir una magia extraordinaria. Y es allí donde el Hijo del Hombre puede llegar a hacer sanidades, como se han hecho aquí, sin récipes médicos. Pues son milagros, cosas sobrenaturales que no solo prolongan la vida en la tierra, sino que llega a alcanzar la vida eterna. Esto nos enseña nuestro hermano mayor, Cristo de Nazaret, el camino, la verdad y la vida, con su ejemplo y con su proceder. La carne es un vaso de barro lleno de debilidad, donde Dios coloca su espíritu para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. La carne tiene su tiempo de nacer y tiempo de morir, como está escrito en el libro histórico de Hechos 17, 26 al 31. Ojo aquí, amada. Y de una sangre, o sea, desde el primer Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, o sea, cuando nace y cuando muere, y el lugar de su existencia, si está aquí o está allá, o límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de nuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos. ¿A cuántos? A todos. Los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual es hoy, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo lo recibo. Entendamos pues que Cristo no solo fue levantado en la cruz, sino que descendió de ella y fue muerto y sepultado. Y Dios le levantó hasta lo sumo, o exaltado hasta lo sumo. Fue levantado más allá de la cruz, a un lugar supremo, digno de autoridad, más alta posible, siendo glorificado con un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Cristo bendito fuesen salvos por su gracia, en su ejemplo y su proceder. Así que pongamos la mirada sobre el autor y consumador de todo. En él se encuentra la salud física, económica, moral y espiritual, porque eres el todo en todo, por lo cual clamamos Abba Padre. Por esto entendemos entonces por qué la carne se enferma.
¿Por qué la carne tiene que ir a la serpiente para que la serpiente le ponga un récipe, para que le mande a hacer los exámenes, para que... ¿Usted va comprendiendo? Pero cuando activamos esa fe en el Señor restaura nuestra alma viviente. ¿Sí comprendemos? Por lo cual clamamos, Abba Padre, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, en el libro histórico de Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir, pues trabajando así debemos de ayudar a los hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y así también está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino de puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Desde el domingo. Cada uno ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy alabo a mi Señor, Al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, siempre me atiende. él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Lucho con la carne y la destruyo. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, su espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, desde Dios nuestro Señor, es
que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia, mucha alegría, y arriba, Para papá, ay, arriba, y arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. yo sí soy de la Gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre de... Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. De tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera, que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de
de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sano en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe será hecho. Amén. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor, mi Dios, como una virgen pura, santa, inmaculada a Cristo. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de todos ustedes es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Pues está escrito que todas las naciones vivirán a la luz de ustedes. Por lo cual clamamos Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amadas, gracia y paz. Recibo sanidad para todas las personas que estuvieron pidiéndola. Recibo que el Señor, mi Dios, la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes, de los que estuvieron en este live, y el ángel de mi Señor acampa a su lado. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy su hermano querido. Ángeles con todos ustedes. Recuerden, el miércoles de 4 a 5 de la tarde. Amén.